casualidad que cuando sabíamos que Sergio vendría a la Feria del Libro a presentar otro libro, empezamos a diseñarla con Martín, después de una cosa y otra. Ahí quedó finalmente el lunes 8:30 de la mañana. Martín me dice, es imposible que no venga Sergio y no hagamos algo, que venga Sergio y no hagamos algo. Así que ahí nomás empezamos a coordinar, armamos y salió esto con esta convocatoria que implica, bueno, seguir discutiendo, seguir reflexionando a partir de estas elecciones, fundamentalmente del domingo. Lo mío nomás es agradecer, en primer lugar, a la facultad, a la gestión, que enseguida puso todo a disposición, el área de comunicación y el resto de los compañeros y compañeras del equipo. Agradecer al Instituto 10, que enseguida también lograron hacer enseguida una salida educativa para poder estar. Bueno, y agradecer a los estudiantes y a las estudiantes que se ocuparon enseguida de pensar y moderar y armar este panel. Así que más que agradecidos de tenerlo a Sergio, de tener esta convocatoria y de poder seguir discutiendo y pensando lo que se viene en estos meses de discusión. Ahora le paso el micrófono. Dale, a la decana, doctora Mónica Blanco. Gracias. Bueno, gracias Lucas. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos expresados por Lucas, a quienes nos acompañan, a Sergio, a Martín y a los estudiantes que se sumaron también a esta convocatoria en un contexto que, bueno, es por todos conocidos, muy particular, complicado. Desde lo político, recién venimos de la reunión plenaria de nuestro Consejo Académico, donde, bueno, también necesariamente se hizo referencia a las elecciones del pasado domingo y, digamos, lo que nos queda por transitar, sobre todo la necesidad de repensar, de pensar, de reflexionar sobre esta coyuntura y obviamente sobre nuestro presente y nuestro futuro inmediato, ¿no? Y cómo somos desde las ciencias sociales, obviamente, desde las ciencias humanas, tenemos una fuerte responsabilidad y capacidad también de pensar, de analizar esta coyuntura, de poner nuestro conocimiento y también las trayectorias académicas también en diálogo, ¿no? Que es un poco lo que nos hemos planteado para este conversatorio, que seguramente será una primera, y esperemos que así sea, una primera de tantas reuniones y espacios que tengamos para darnos esta reflexión, no solamente en esta coyuntura tan particular que nos atraviesa hoy, sino también darle continuidad más allá de este contexto particular. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, y los dejamos con quienes hoy van a formar parte de este conversatorio. Bueno, lo mismo, agradecer, primero, bueno, buenas tardes, gracias por venir, a pesar del clima característico de Tandil. Bueno, un poco introducir, este es un conversatorio denominado Milei y las derechas del siglo XXI. Creo que estas instancias son importantes, no solo como para reflexionar y repensarnos en la sociedad como ciudadanos, sino también como cientistas sociales, ¿no? Que nos encargamos un poco a analizar y comprender todos estos procesos que están sucediendo actualmente. Y bueno, también esta charla un poco surge en este contexto que nos ocupa y también un poco nos preocupa, en el sentido de que es algo que algunas adelantan, otras no tanto, pero estos espacios están importantes para debatir y reflexionar acerca del rol que tenemos tanto individualmente como colectivamente. Bueno, hola, somos Sol y yo soy Patricio, somos estudiantes de Historia, militando en Construcción de Historia. Y nada, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Sergio Morresi, politólogo de la UBA y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo, de Brasil. Sus temas de trabajo son
la teoría política, historia y sociología política. Investigador del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral y autor de La Nueva Derecha Argentina, La Democracia sin Política. Y coautor de Mundo Pro, Anatomía Política de un Partido Armado para Ganar. Así como coordinador de Saber lo que se hace, Expertos y Política en Argentina. Y Hagamos Equipo, el PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina. Todos los libros que tienen acá. Así que nada, agradecemos nuevamente a Sergio que esté acá y a todos ustedes. Y sin más, les cedo la palabra. Martín antes que Sergio, pero no se preocupen. Martín Vicente, para quienes no me conocen, investigador de CONICET por ahora, en el IGEX y de esta universidad, y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y coautor de bastantes cosas con el amigo Sergio Morresi. Y quería, antes de darle la palabra a Sergio, lanzar un disparador. Un poco decía a modo de chiste esta gran convocatoria: si no tenía el nombre Milei delante de y las derechas del siglo XXI, quizás se reducía a 8 personas a las cuales traíamos a la fuerza. Pero efectivamente los tiempos políticos hacen que seamos temáticamente coherentes, quizá demasiado, a mi gusto, pero evidentemente podemos unir lo coyuntural con la teoría política, como decía acá el compañero, con la historia política, con la sociología política. Y entonces, para que Sergio comience con la exposición, el disparador que me interesa es: Sergio, durante bastantes años vos estuviste escribiendo textos académicos, textos de divulgación, interviniendo en las redes sociales sobre qué se estaba transformando a nivel internacional en las derechas tradicionales. ¿Qué tenían de nuevo esas nuevas derechas que parecen una y otra vez ser nuevas? ¿Cómo podemos atar el fenómeno que hoy nos convoca, el llamado fenómeno Milei, en este momento postelectoral, pero que también es preelectoral en otro sentido, con las transformaciones que han estado ocurriendo en los últimos años en las derechas a nivel internacional? Bueno, buenas tardes, noches. Primero, nada, agradecer acá a la decana, a Martín, que hicieron la invitación, a todos ustedes por venir. Y efectivamente, hace rato, varios años ya que me dedico a estudiar a las derechas políticas desde diferentes abordajes, que fueron cambiando un poco porque en las ciencias sociales uno no siempre hace las investigaciones que desearía, sino aquellas que el presupuesto permite. Y entonces a veces no se podían hacer trabajos de campo, entonces uno hacía trabajos más documentales. Una cantidad, uno quería hacer encuestas, pero terminaba haciendo entrevistas más profundas, pero de menor alcance. Pero aún a pesar de esas limitaciones que muchas veces tenemos los que hacemos ciencias sociales en Argentina, me parece que el campo del estudio de las derechas es un campo que hace unos pocos años era muy pequeñito y que la coyuntura política de nuestro propio país llevó a que se ampliara. Cuando empezamos con estos temas éramos apenas unos pocos, la mayoría algunos historiadores, sobre todo historiadores, algunos antropólogos, algunos sociólogos, algunos pocos politólogos. Y en la medida en que nuestra producción fue más o menos bien recibida en la academia, pero además a través de libros más de divulgación también tenía cierto impacto en la discusión pública, ese campo se fue ampliando un poco. Y en esa ampliación me parece que las ciencias sociales tienen algo interesante que decir al respecto del crecimiento de estas derechas. Derechas que otra vez vamos a llamar nuevas. Hace poco estamos escribiendo de hecho un texto con Martín sobre estas nuevas derechas, y lo primero que pensamos es, bueno, cada 10, 20 años se vuelve a hablar en Argentina, pero en realidad en el mundo, de las nuevas derechas. Y por otro lado, dentro de la discusión, vamos a decir, político-partisana pública, dicen, no, ¿cómo van a ser nuevas? Son las mismas derechas de siempre. Y en el fondo las dos cosas son un poco ciertas. Primero porque las derechas son de derecha. Eso es, si no tuvieran algo que fuera de derecha, no las seguiríamos llamando derechas. Pero por otro lado, efectivamente, se van renovando, van cambiando, se van transformando, se producen novedades. Esas novedades no son necesariamente un producto autóctono.
De hecho, la primera vez que se habló de nuevas derechas en Argentina fue en la década de 1920, hace 100 años, cuando empezaron en diálogo con el fanatismo español, con el corporativismo luso-francés, con el nacionalismo más expansivo y colonialista, imperialista en el norte de Europa, se empezó a pensar el nacionalismo local de un modo a la derecha, distinto a las derechas que había en ese momento, que eran más bien liberal conservadores. Y desde entonces se habló de una nueva derecha. Se volvió a hablar de nuevas derechas en el periodo de posguerra, cuando las derechas repensaron sus anteriores alineamientos antifascistas junto con el izquierdismo. Ya no podían estar junto con el izquierdismo porque ahora había un nuevo enemigo, la Unión Soviética, y eso implicó que otra vez se renovaran las derechas a la luz de la Guerra Fría. Se volvieron a renovar en los años 70 cuando las ideas que hoy solemos llamar neoliberales empezaron a circular con más amplitud. Se volvieron a renovar en los años 80 cuando estas derechas empezaron a convivir con la democracia. Se renovaron de nuevo en los años 90 cuando una parte del neoliberalismo se transformó en algo distinto a lo que había sido siempre y dejó de lado su tradicional antiperonismo para aliarse con el PJ en los tiempos de Carlos Menem. Se volvió a hablar de nuevas derechas en el siglo XXI, cuando en lugar de pensar, participar de la política de la forma en que lo venían haciendo, esto es a través de la difusión de ideas, de think tanks, metiendo funcionarios en gobiernos de otros partidos, se hizo, como en el caso de Argentina, partidos nuevos, novedosos, que estaban armados para ganar elecciones. Y volvemos hoy a hablar en Argentina de una nueva derecha por el surgimiento de la Libertad Avanza. Es decir, cada tanto vamos a hablar de nuevas derechas. ¿Son las mismas derechas? No. Pero sí, es decir, las derechas son siempre derechas, pero efectivamente implican novedades. Ahora, esas novedades, yo lo subrayaría, esto que dije así me va a pasar, están en diálogo con lo que sucede en el resto del mundo. Los argentinos solemos ser muy parroquiales para pensar nuestra propia política. Es decir, bueno, Argentina es única. Es única porque tenemos un territorio irredento, las Malvinas. Es única por la experiencia peronista. Es única porque nos codician las grandes potencias del mundo. A los demás países no los codician. Siempre pensamos que lo que sucede acá solo sucede acá y solo nos pasa a nosotros. Y lo cierto es que en general la política funciona no por ósmosis, no es porque, pasó al lado, entonces se contagia, tampoco es algo biológico, pero sí sucede en diálogo con lo que sucede en otras partes del mundo. Y así como hubiera sido ilógico que las ideas neoliberales, que empezaron a circular en Argentina desde muy temprano, de los años 30, incluso antes que en muchos otros países, no tuvieran un rol importante en este país si lo tenían, por ejemplo, en Chile, si lo tenían más adelante, en los años 80, en Estados Unidos o Gran Bretaña, incluso en Francia. En la Francia se decía socialista, pero al mismo tiempo adoptaba parte del ideario neoliberal. Entonces, sería lógico que eso no impactara también en Argentina. Del mismo modo, hoy es ilógico pensar que en algún punto el diálogo con las ahora nuevas derechas más radicalizadas, sobre eso voy a decir un poquito enseguida, no tuviera también algún impacto. ¿A qué llamamos derechas radicalizadas? Y a derechas que se apartan de lo que se ha dado en considerar el centro, el mainstream, la corriente central. ¿La corriente central qué es? Y en el mundo de posguerra, las derechas aceptadas y que aceptaban la democracia son las centroderechas, liberales, conservadoras, democristianas, socialcristianas. Son diferentes, no es lo mismo el PP en España que la democracia cristiana europea, que el Partido Republicano en Estados Unidos, que el Partido Conservador en Colombia. Son todos distintos, pero estaban todos dentro de eso que podemos llamar una derecha mainstream, una derecha incluso centro derecha. Ya sé que a todo el mundo le dice, no, todas las derechas son ultra.
No. Juegan a la democracia. Juegan a la democracia de un modo que, para los que somos más de izquierda, no nos parece lo más agradable, pero están dentro de la democracia, juegan a la democracia, apuestan por la democracia, ganan democráticamente, sus triunfos e incluso sus derrotas refuerzan la democracia. Pero hay otro tipo de derechas, estas derechas que la literatura llama radicalizadas, que a diferencia de las ultraderechas, ahí ya tenemos tres: derechas mainstream, derechas radicalizadas y ultraderechas. Las ultraderechas, así después me quedo con las radicalizadas. Las ultraderechas serían aquellas derechas que dicen, ¿saben qué? La democracia no nos gusta, no la queremos. La democracia es la soberbia del número, como solían decir en la revista Cabildo. La revista Cabildo es una revista nacionalista argentina de los años 70 y 80. La democracia es la trampa del liberalismo para destruir la nación argentina, decían los nacionalistas argentinos en los años 60. Esas serían ultraderechas, estar en contra de la democracia. La democracia, al menos la democracia liberal, la democracia de partidos, la democracia de que uno gana y el otro pierde, el pluralismo les parece deleznable. Pero lo que tenemos en los últimos años no es tanto ultraderechas. Las hay. Uno puede decir, che, yo vi, por ejemplo, no sé, hay actores que son de ultraderecha, empezando por los que atentaron contra la vida de la vicepresidenta. Pero uno podría decir, incluso sin llegar a ese extremo, pienso, por ejemplo, en los programas que hace Soaje Pinto, no sé si lo conocen, tiene una especie de canal de televisión de YouTube que, digamos, ellos hacen reuniones con nazis. Y cuando digo nazis, son nazis, sean gente que dice reivindicador Hitler, la experiencia del Tercer Reich, eso existe. Son muy pequeños, son marginales. En algunas ciudades no son tan marginales. Martín, que da clase de Mar del Plata, hay un núcleo de neonazis de relativa, no sé si importancia, pero de relativo ruido, o sea, son visibles. Pero aún así, aún en su visibilidad, se trata de grupúsculos, de cosas muy marginales, por fuera del sistema. Pero lo que empezó a ver, diría, en Europa desde los años 80, 90, más 90 que 80, y poco a poco empezó a aparecer en otros lugares, son estas llamadas derechas radicales o radicalizadas, que no son ultraderechas, porque no dicen estamos en contra de la democracia, ni queremos excluir a nadie del juego democrático, no les parece que las elecciones estén mal. Pero tampoco son derechas mainstream porque no juegan al juego de la democracia de forma leal. ¿Qué quiere decir de forma leal? Están permanentemente tensionando con valores fundamentales de la democracia. Pues sí, bueno, la democracia, y yo que soy politólogo lo podría decir, ¿qué es la democracia? Hoy justo me preguntaron, definir la democracia, y para un politólogo la democracia es un sistema donde un partido pierde elecciones. Es tan simple como eso, es algo muy minimalista y muy poquita cosa. Ahora, para que ese sistema funcione, tiene que haber ciertos valores sociales compartidos. Ciertas instituciones tienen que estar más o menos desarrolladas y mantenerse fuertes. Las democracias, incluso una democracia minimalista, lo que se suele llamar una democracia liberal, si uno quiere recuperar el vocabulario marxista, diría una democracia burguesa, una democracia formal, una democracia limitada, una democracia que es poca cosa, llámenla postdictadura si lo prefiere, no le gusta, poliarquía, como decía Dahl. En fin, esa democracia, que es la democracia que tenemos, la democracia capitalista, o si quieren al revés, el capitalismo democrático, tiene algún valor. Y se basa no solamente en que se celebran elecciones, sino además también en la aceptación del pluralismo, aceptación de que hay diversas visiones de vida que deben ser incluidas, deben ser mutuamente tolerantes, deben reconocerse mutuamente. Y hay algo en estas derechas radicalizadas de tensión con esos valores pluralistas, por un lado. Otra cosa con la que entra en tensión es con la idea moderna desde la Revolución Francesa, de derechos universales.
Uno puede, claro, cualquier historiador lo puede hacer, decir, bueno, los derechos universales de la Declaración de 1789 no eran tan universales, perfecto, pero estaban planteados en abstracto como derechos universales, derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos. Y esta universalidad es lo que estas derechas radicales vienen a poner en cuestión. Los derechos son para todos, sí, pero no para los delincuentes. Y entonces no son para todos. Hay maneras de perder la humanidad. Y finalmente hay una tensión con lo que podríamos llamar los mecanismos republicanos en los que la mayoría, si no todas, las democracias liberales se asientan. Uno puede ver desde ciertas izquierdas en los mecanismos republicanos límites a la potencia del progreso de la humanidad. Al mismo tiempo también son salvaguardas ante las reacciones en contra del progreso. Y justamente para estas derechas radicalizadas, en general, estos sistemas republicanos de frenos y contrapesos funcionan como un límite a una agenda que ellos quieren desplegar de una manera más profunda que los sistemas republicanos no suelen permitir. Por eso muchas veces se las asocia con instituciones como los plebiscitos, que son maneras de decir, bueno, no importa que las instituciones digan que esto no se puede, vamos a hacer un plebiscito para decir que esto sí se puede. Y si la mayoría quiere, va a estar. Esto no quiere decir que yo sea antidemocrático, te van a decir. Es otra forma de pensar la democracia. Es lo que quiere la gente. Dice un plebiscito, la gente quiere, no sé, fusilar a la otra mitad y está bien. Estoy exagerando con eso, fusilar a la otra mitad. Pero lo que quiero decir es, hay derechas que efectivamente, sin ser ultraderechas, sin atentar de forma directa contra la democracia, sin atentar, digamos, sin decir abiertamente estamos en contra de esta soberbia del número. A mí me gusta mucho esa expresión que usas, digo, me gusta en el sentido de decir, me parece que ejemplifica bien, no porque esté de acuerdo, esa expresión de la soberbia del número. O sea, no comparten ese vocabulario, pero sí tensionan al punto de la casi ruptura con esos valores sobre los que nuestras democracias liberales se asientan. Y es por eso que en la literatura de la ciencia política la llamamos derechas radicalizadas o derechas radicales. En Argentina tuvimos ultraderechas, tuvimos derechas radicalizadas, no es esta nuestra primera experiencia, para nada. Pero es la primera vez en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo este año que esas derechas radicalizadas avanzan lo suficientemente dentro del terreno político-electoral como para que su presencia y su accionar efectivamente represente una tensión sustantiva con el sistema democrático liberal. Y en ese punto son algo preocupante. Ahora, ¿cómo aparecieron? Aparecieron, decíamos en un principio, porque, bueno, nada en Argentina no es una isla en ninguno de los sentidos posibles y dialoga con experiencias de otros países. Pero también por las propias dinámicas de la política argentina. No necesariamente estas derechas radicalizadas tienen, a pesar de que las llamamos así a todas ellas, las mismas formas, los mismos procesos de creación y decantación. Cada país ha tenido su propia experiencia. En el caso argentino, lo que tuvimos, y eso requiere que quizá me vaya un poco más atrás, pero voy a tratar de ser muy breve con esto, es que lo podemos llamar dos familias de derecha que estaban tradicionalmente enfrentadas entre sí. De un lado, estos nacionalistas, de los que había hablado recién, que nacieron más o menos por los años 20, en general reaccionarios, católicos, ultramontanos, integristas, militaristas, en general excluyentes, a veces chauvinistas, a veces antisemitas. Y por otro lado, una derecha liberal y conservadora,
Y uno diría, bueno, los liberales conservadores están dentro del mainstream. Sí, lo que pasa es que nuestros liberales conservadores, ya en los años 20, o fines de los años 20, empezaron a estar un poco desesperados por no poder ganar elecciones y apoyaron el primer golpe de Estado que tuvimos en Argentina. Entonces no son tan mainstream nuestros liberales conservadores. Tienen, vamos a decir, aspiraciones mainstream, pero durante muchas décadas esas aspiraciones quedaban en el plano hipotético. En el mundo más práctico se participaba de limitar la democracia o inclusive de interrumpirla, con la promesa de hacer una democracia mejor después. Esas dos tradiciones de derecha, o dos familias de derecha, estuvieron en general enfrentadas. Se unificaron varias veces en los golpes de Estado, pero en general funcionaban cada una con sus propios referentes teóricos, sus propias formas de hablar, sus propias sociabilidades, sus propias formas de manifestarse, e incluso sus distintas formas de golpear. Y después de varias décadas de desencuentros, que solo se vieron interrumpidos cuando se juntaban en los golpes de Estado, diría que tuvieron su último gran encuentro en la dictadura del 76-83, donde otra vez participaron juntos en el golpe, pero luego empezaron, como sucedía en todas las dictaduras anteriores, a disputar espacios de poder entre esas dos tradiciones. Ahora, sucede que la última dictadura argentina fue un fracaso tan estruendoso en todos los sentidos posibles: el económico, el moral, el bélico, que para eso están los militares, para hacer la guerra, pero también haremos una guerra, que las derechas argentinas emergieron a la democracia en 1983 ellas mismas muy golpeadas, muy disminuidas. Y eso permitió que nuestra democracia se pensara a sí misma en ausencia de derechas. Lo que sucede es que era un pensarse un poco engañoso, porque no era cierto que no había derechas en Argentina. No había derechas capaces de expresarse a nivel electoral a un plano nacional. Inclusive en 1983 uno veía que había provincias donde las derechas ganaban. Corrientes, San Juan, donde presentaban pelea aún sin ganar, Jujuy, La Pampa, Chaco. Quiere decir que, digamos, gente de derecha en Argentina siempre hubo. El problema es que hay una especie, yo diría, de miopía de parte del progresismo argentino, sobre todo académico, es decir, en Argentina no hay derecha, la derecha no gana elecciones, no puede. En realidad no es cierto, históricamente no es cierto. Si uno toma, ¿cuántos votos sacaba la derecha antes de la dictadura? ¿Alguien sabe? Manrique sacó el 15% en los 73. Manrique sacó el 15%. Si yo le sumo todos los otros mini partidos de derecha, llegan al 22%. Sí, Martínez Estrada, que era el candidato de la NUCE. O sea, y eso en el año 73, donde Perón sacó el 60% de los votos. En realidad, el radicalismo y los partidos de derecha estaban más o menos parejos. O sea, quiere decir que no había nada. El problema es, claro, después vino la dictadura y del 83 para en adelante parecía algo que desaparecía. Eso llevó a repetir otras estrategias de acceso al poder, que ahora no viene, bueno, después si no lo recuperamos, pero no es lo que quiero decir ahora. Es decir, las derechas poco a poco tuvieron que aprender a convivir de nuevo con la democracia después de la experiencia dictatorial. Recurrieron para eso a distintas estrategias. Por un lado, en los años 80 y 90, con lo que a mí me gusta llamar entrismo de derecha. Esto es, gana un partido X y desde el sector de la derecha dice, bueno, pero vos ponés mi ministro tal. Eso puede ser una especie de entrismo. Pero ese entrismo, en el siglo XXI, se hizo imposible. ¿Por qué? Porque el presidente que ganó en las elecciones de 2003, Néstor Kirchner, decidió, siendo que él no era alguien con ninguna prosapia de izquierda, nadie lo sospechaba el mínimo atisbo de izquierdismo en 2003 a Néstor Kirchner. Pero, por las razones que fuera, él decidió en aquel momento tomar el camino de renovar renovar la política argentina. Primero,
recuperar poder presidencial y renovar la política argentina a partir de reposicionar al peronismo hacia la centroizquierda. Si en los 90 el peronismo había sido la centroderecha, en el comienzo del siglo XXI iba a ser el camino exactamente inverso. Y además con un discurso muy demonizador de la derecha. Todo lo que nos pasó es culpa de la derecha. La derecha que iba desde los golpistas del año 30, era desde Uriburu hasta Menem, había un solo camino. Lo cual historiográficamente no es cierto, pero no nos importa, pero políticamente funcionaba. Claro, el problema es que para los sectores de derecha que habían estado haciendo entrismo los años anteriores, de repente no había más puertas que golpear, porque era un poder político que decía yo me construyo contra la derecha. No había más centrismo que hacer. Y entonces la posibilidad de hacer un partido capaz de ganar elecciones fue lo que la derecha liberal y conservadora podía sí hacer. En ese camino en el que se construyó PRO, la derecha fue, vamos a decir, sacándose de encima algunas de sus aristas más piantavotos. Había un montón de gente que de derecha más recalcitrante, de derecha dura, de derecha más reaccionaria, de derecha incluso nacionalista, que se acercó a PRO, porque bueno, es el partido de derecha que está formando. Y algunos obtuvieron nombramientos, pero claro, después salían a declarar cosas. Y en ese mundo de comienzo del siglo XXI en Argentina, esas cosas que se decían eran insoportables para la sociedad. Recuerdo un ministro de Cultura hablando de la juventud drogadicta, rock and rollera, y bueno, duró 7 días. Un ministro de, no me acuerdo si era de Educación, que habló sobre los 30, digamos, sobre que fue uno de los primeros que puso la cifra de los 30.000 en duda, también lo sacaron. Y fueron sacándose de encima esa gente, buscando construir una derecha capaz de ganar elecciones. Porque ya no importaba, como en los años 80 y 90, ganar el debate cultural, tener razón, sino ganar elecciones. Durante mucho tiempo, esa derecha liberal y conservadora quería tener razón. ¿Por qué? Porque el tener razón importa mucho cuando uno ofrece cuadros para solucionar problemas, para hacer entrismo. Pero para competir electoralmente, tener razón no es tan importante. Lo importante es ganar. Y para eso, a veces, las discusiones ideológicas pasan a un segundo plano. De hecho, había un cierto desprecio por la ideología. Ahora, una vez que ese partido, en alianza con otros, pudo efectivamente acceder a la presidencia, yo creo que se abrió un dique, porque sectores que votaban ese partido no porque fuera más centrista, sino porque era lo que más sabía la derecha, empezaron a reclamar que fuera tan de derecha como ellos querían. Y empezaron, si bien siguieron votando a Cambiemos, empezaron a reclamar su falta de derechismo, su, como se llama en aquel momento, socialismo amarillo, kirchnerismo de buenos modales, un gradualismo sonso, o como decía un influencer de derecha, Agustín Laje, son los globoludos. Ahí le falta derechismo. Ahora, eso podía pensarse como algo marginal, pero esa marginalidad fue reduciéndose. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Primero, porque esos discursos que antes estaban por fuera de la política, entraron a la política electoral, en el año 19, cuando hubo efectivamente 2 candidatos a la derecha del propio Macri. Esos 2 candidatos, uno de ellos exfuncionario del gobierno, sacaron muy pocos votos, pero aún así estuvieron presentes en el debate presidencial, aún así sus propuestas se convirtieron en puntos de agenda importantes para la discusión pública nacional. Con una cosa que pasaba en el resto del mundo, que tenía que ver con esta radicalización de las derechas. Pero por otro lado, ya en ese, aún cuando se presentaron 2 candidaturas separadas, la de José Luis Esper por un lado y la de Juan José Gómez Centurión, eran 2 candidaturas distintas. Uno decía, ahí está un nacionalista reaccionario, Juan José Gómez Centurión, ex dirigente del Modín, militar,
en contra del aborto, hablando de la hispanidad, de la tradición, de los valores familiares, y un neoliberal puro, economista, mediático, como José Luis Esperque. Ahora, lo extraño es que ya en esa campaña, José Luis Esperque decía: yo soy un liberal clásico, empezó y había dicho que estaba a favor del matrimonio igualitario, a favor de la legalización del aborto, porque son valores liberales clásicos, cada uno hace con su vida lo que le parece. Empezó a hablar, bueno, eso está bien, pero orden, bala, seguridad, que no son temas del liberalismo, no era un tema de él. Y de repente empezó a incorporar temas típicos de las derechas reaccionarias. Y al mismo tiempo Gómez Centurión, nacionalista, decía, bueno, lo primero que hace un nacionalista es buscar proteccionismo económico. No, es libre mercadista. Entonces, acá pasa algo muy raro. Las dos tradiciones enfrentadas de Argentina se están uniendo. Y empezando a mirar para atrás, en un trabajo que hicimos con Martín Vicente, acá, y con Ezequiel Safferstein, en base a mirar marchas, en diferentes marchas, manifestaciones, reuniones, en diferentes espacios, desde la Feria del Libro hasta la marcha del Sí se puede, que organizó Mati, pero también marchas anteriores, las marchas de 2011, 2012, 2013, que era la marcha del 12A, 7M, etc. Y yendo más para atrás, las marchas en el caso, digamos, marcadas en eso que se llamó la crisis del campo. Y yendo aún más para atrás, las marchas del 2003, 2004, en contra de la política de derechos humanos de Néstor Kirchner. Un poquito más para atrás, las primeras marchas en el gobierno de Néstor Kirchner, que fueron las marchas por la seguridad, por el caso Bloomberg. Vimos que en todos esos lugares había convergencia de sectores que antes no se juntaban. De repente había liberales conservadores que marchaban juntos con nacionalistas reaccionarios. Yo puedo decir que esta anécdota hace ya varios años, hace más tiempo, pero me sigue pareciendo muy ilustrativa. En una de estas marchas, al final de la marcha, se veía cómo se peleaban lo que usualmente llamaríamos un liberal y un facho, porque uno decía: no, porque esto todo es culpa del nuevo orden mundial, Bill Gates, nos quieren destruir la Argentina. Otro decía: no, tenemos que ser como Estados Unidos, el primer mundo, libertad. Y el notero que los entrevistaba, les daba el micrófono para que se pelearan en público, medio que se reía, invitaba al televidente a reírse: mirá, son dos gatos locos y encima se pelean entre ellos. Y a mí lo que me llamaba la atención es: no, pero ¿no se dan cuenta que están en la misma marcha para decirle no al kirchnerismo? Dos que en principio no tienen nada que ver y que se están juntando y que no tienen problemas en ir a la misma marcha. ¿No ven algo ahí importante? Yo creo que esa convergencia es una de las primeras cosas que tenemos que apuntar para entender lo que podríamos llamar la derecha radical en Argentina, nuestra modulación particular, que no es algo que aparece de la nada, sino que empieza a nutrirse de dos corrientes que ya estaban, pero que estaban separadas y que no imaginábamos que se pudieran juntar. Y así es, digo, doy un salto adelante. Es por eso que hoy podemos decir: tenemos un candidato que se llama a presidente, que se presenta a sí mismo como liberal libertario, anarcocapitalista, en contra de toda regulación, con mi cuerpo hago lo que quiero, al punto de: si quiero vender mis dos órganos lo puedo hacer, pero en contra del aborto. O sea, es una manera extraña de ser un libertario, aún en los términos de lo que ustedes quieran, digo, Ayn Rand, Robert Nozick, tomen al libertario de derecha que quieran y va a estar a favor. Porque es mi cuerpo, mi decisión. Una cuestión básica. Entonces, hay estos deslizamientos me parecen fundamentales. Ahora, eso tiene que ver, digo, con una sociabilidad que se empezaba a compartir. Como notó nuestro colega Ezequiel Safferstein en las presentaciones de libros, en las presentaciones de los libros de Nicolás Márquez, de que nadie diría que tiene un pelo de liberal, con la presencia de Javier Milei, se podían juntar a presentar libros. Ya no eran solo que se juntaban algunos manifestantes, también se podían juntar personas que escribían, digamos, del mundo, no sé, llamarlo de la difusión de las ideas, del mundo, o como ellos prefieren llamar, de la batalla cultural. Así que algo estaba pasando.
La siguiente cuestión que a mí me hizo clic en la cabeza, recién lo veníamos recordando con Martín, tiene que ver con que, yo no recuerdo bien si esto fue en el año 17 o 18, pero no importa. Yo estaba trabajando en Santa Fe, donde hacía poco que empezó a trabajar, así que quizás haya sido el 17, y había un escándalo que escuchaba en la radio, que yo ni sabía decir, bueno, porque se iba a presentar un libro, que era el libro negro de la Nueva Izquierda, en la Universidad Católica de Santa Fe. Y los estudiantes habían hecho un boicot para que no se pudiera presentar. Finalmente, si en la radio es como que pasaba información, metete en tal lugar para ver dónde va a ser finalmente. Finalmente se hizo la presentación, metieron cientos de personas. Santa Fe es una ciudad pequeña también, o relativamente pequeña, es una capital. Y yo lo que veía era que en esa presentación del libro no había la gente que yo imaginé que iba a haber. Digamos, yo había pensado, Universidad Católica, libro de derecha, van a ir gente con determinado color de piel, determinados ingresos, y lo que yo vi era todo lo contrario, de todo mi prejuicio. Digo, acá está pasando algo que no pasa en Buenos Aires, o que yo no había visto en Buenos Aires, en otros lugares, y no estoy entendiendo cómo está pasando. Y ahí es cuando el tema de las redes sociales, y esto lo había hablado con un amigo, Pablo Stefanoni, que publicó un libro que yo le recomiendo mucho a todos ustedes para entender parte de esto, que es La rebeldía se volvió de derecha. Me dijo, no, porque acá el tema son las redes sociales y Reddit y 4chan. Yo había un mundo que no conocía mucho y en el que él me introdujo. Y efectivamente, cuando yo empecé a mirar, ya 4chan no existía, o estaba prohibido, o no se podía, no importa, pero Reddit sí. Y en Reddit, claro, lo que yo veía era que Reddit, no sé si alguno sabe, es una especie de foro de internet, como los viejos foros cuando ustedes son jóvenes. Cuando los inicios de internet existían los foros y era lo único que había. Y Reddit es como que siguió con eso. Entonces uno arma un hilo con una pregunta y se va armando atrás un foro y la gente suele participar y se va armando como un código, una comunidad alrededor de esa pregunta original. Y está lleno hay de todo, hay, digamos, discusiones sobre computadoras, anime, música, pero discusiones tan específicas como, bueno, yo prefiero el dibujante del año 75 de historieta del Vengador Enmascarado, no, mejor del año 78. Y discuten 50 personas sobre eso. Pero está lleno sobre todo de cuestiones políticas, en general antioficiales de oposición, y en esas redes lo que se veía es que gente que pensaba claramente distinto, o sea, nacionalistas, liberales, neoliberales, conservadores, participaba de las mismas conversaciones y iba llegando a acuerdos. Por eso Reddit es, en sentido, para cualquier sentido social, es algo fabuloso, porque uno ve cómo pasa el tiempo y cómo gente que se peleaba va acercándose para oponerse al otro. Es muy interesante cómo va sucediendo eso. Y lo bueno es que eso está todo disponible y guardado, o sea que se puede observar. Y ahí, en esos lugares, y eso también gracias a Pablo Stefanoni, uno ve que hay ciertos de esos actores que, inclusive aquellos que no han lanzado libros, como Laje, que no son estrellas fulgurantes de ese mundo, pero sí hay estrellas, podemos decir, menores, que siguen, pero que van formando un ecosistema, que no está solamente en estos foros, que al fin y al cabo solo se mete alguien que quiere discutir, que quiere escribir, requiere una psicología particular, sino que están en YouTube, que están en TikTok, que están en Snapchat, en otra hora, en Instagram, y otras que yo ni sabía que existían, donde se hacen videitos o videos largos, y la gente que participa de este ecosistema se fue profesionalizando con el correr de los años. Gente que hacía esto de hobby o cuando tenía un ratito, se fue convirtiendo, bueno, ahora yo vivo, como contaba algunos de los entrevisté, bueno, ahora yo vivo de esto. ¿Y cuánto ganan? Y son miles de dólares. Porque lo que reciben son donaciones. Y a alguna gente le importa mucho que las ideas que ellos comparten se impongan. Y entonces hay apoyo para ese tipo de producción. Y como se comparten todos mutuamente, hay como un ecosistema, una forma de
sin ninguna conspiración, no es que se ponen de acuerdo. Esto fue surgiendo de manera más o menos espontánea con los algoritmos, etc. Entonces, esas redes sociales, en todos sus formatos, de los más primitivos a los más modernos, con algoritmos, con menos algoritmos, fueron haciendo posible que estas ideas viajaran a una velocidad que era impensable unos años atrás. Quizá hubiéramos llegado al mismo resultado sin redes sociales, es posible, pero no tan rápido. Al punto, ¿por qué? ¿A qué me refiero con esta velocidad? Que cuando se circulan tan rápidamente, llegan a instalarse en espacios a los que les hubiera costado mucho tiempo entrar. Porque el camino tradicional implica, bueno, llegar a los medios, de los medios que están concentrados en determinadas ciudades, llegar al resto de las ciudades. Esto no es lo que sucedió acá y me parece que en parte también explica cómo el voto hacia estas opciones es mayor, no donde muchos esperaban que sucediera en Buenos Aires, en el conurbano, sino en el interior del país. De hecho, uno de mis textos, influencias de derecha, una persona que vive en Gobernador Galvez, que es una ciudad bastante pequeña del centro de Santa Fe. Y desde ahí, digamos, igual está conectado con todo el resto del ecosistema, no necesita estar en Buenos Aires para formar parte y ser parte, sería el nudo central de ese ecosistema. Entonces, ahí también hay algo importante para entender cómo fue funcionando esto. Ahora, todo eso formaba parte de, insisto, de esto que se llamaba la batalla cultural. Pero no tenía ninguna representación política. Al fin y al cabo, y eso nos pasó a todos los que hicimos entrevistas, Martín también, ¿no? También te pasó de eso, así, bueno, todo creo esto, sí, esto y lo otro, y Macri es una porquería, es un kirchnerista, socialdemócrata. ¿A quién votas? A Macri. Entonces, bueno, sí, la gente tiene esas ideas, pero no necesariamente eso expresa un voto distinto. Ahora, yo creo que la derrota de Macri en 2019 y sobre todo la pandemia abrió un escenario completamente nuevo. Porque esa gente, efectivamente, que estaba en las redes sociales, que a lo mejor iba a alguna marcha, que iba a verlo a Milei en el teatro, que consumía los videos de Galera, Tipito enojado, etc., que se compraba el libro de Laje de Márquez. Bueno, empezar a ir sistemáticamente a la calle, y sistemáticamente a la calle en un momento donde el progresismo, el peronismo y la izquierda estaban en su casa militando quédate en tu casa. Y eso me parece que fue también un punto de inflexión. Y de hecho el propio Milei cuenta que él tomó la decisión de pasar de la batalla cultural a la batalla política justamente en ese momento. Ya la batalla cultural estaba agotada, se había llegado cuando se podía llegar. Era momento de pasar a la batalla política. Que hubiera éxito o no en esa batalla política, en aquel momento al menos, no parecía tan importante porque la cuestión quizá no fuera tanto en aquel momento, estoy hablando del año 2020, 2021, ganar elecciones, porque al fin y al cabo eran elecciones legislativas, sino que, como dijo el propio Milei, después de obtener el 17%, bueno, en todo caso ya ganamos, porque tuvieron que tomar todos los demás, todo lo que decíamos nosotros. De hecho, si uno mira la campaña de 2021 en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, lo que ve es que el Partido PRO toma varios de los puntos que había levantado Milei durante esa campaña. Por ejemplo, el compromiso de sus candidatos a diputados de no crear nuevos impuestos. Por ejemplo, el compromiso de iniciar, ¿cómo se llama esto? No es una reforma penal, pero de facilitar a la policía, apoyar a la policía cuando captura delincuentes. No me sale la palabra, pero sí, bueno, sería como law enforcement. Entonces quiere decir que, bueno, dice,
pasamos de ser algo marginal a algo que ya ganó. No importa si sacamos 17 o 40 o 5. Ahora los demás partidos tienen que tomar en cuenta nuestras ideas. Y luego de eso, estamos donde estamos. Donde un partido que se creó de esa manera, alrededor de la figura de una sola persona, salió primero en las elecciones primarias del domingo pasado. Uno puede decir, salió primero por muy poquito, pero por toda la dinámica que está alrededor, ese primero por muy poquito da la impresión de ser algo mucho más importante que primero por un puntito y medio y son nada más que paso. Ahora, quiero hacer esta salvedad. Todo esto que estuve diciendo tiene que ver con activistas, con simpatizantes, con personas más comprometidas con estas ideas. No quiere decir que toda la gente que vota a Milei, que es el 30% del país, participe de todas estas ideas. De hecho, los pocos estudios que salieron estos 2 días, que son estudios muy apresurados sobre el voto a Milei, dan cuenta de un voto totalmente transversal en cuanto a género, en cuanto a edad, en cuanto a nivel socioeconómico y educativo. Así que el voto no está expresando solamente a ese activismo de derecha. Ahora, deslindar ese voto, deslindar la figura de Milei, la construcción de la libertad avanza, de ese activismo de derecha, y decir, bueno, es nada más gente que está enojada, pero en realidad no quiere nada de eso. Me parece primero una subestimación absoluta de los que votan distinto de lo que uno vota. Y segundo, mirá, no importa por qué lo votaron, la cuestión es que lo votaron y están con estas ideas. Así que yo daría algo de atención a las ideas, porque lo que veo de parte de muchos colegas es que las ideas de Milei no importan porque nadie lo votó por sus ideas. Yo no lo puedo asegurar, pero por las conversaciones que hemos tenido, insisto, con las limitaciones, son manifestaciones, son foros, veo cómo intercambian los que visualizan videos de YouTube. Lo que uno ve es que es cierto que casi ninguno comparte todas las ideas de Milei, pero comparte algunas. Entonces, algunos dicen, bueno, mira, a mí esto del mercado de órganos no me gusta, pero no me parece tan mal que uno pueda disponer de lo que es suyo como le parezca y que lo que es mío y nadie me lo puede regular. Y los impuestos están mal y el Banco Central está mal. Otro del Banco Central le va ni le viene, pero le parece muy bien que Milei sea el candidato que represente, el único candidato con posibilidades de sacarnos el aborto de encima. Porque hay gente que siente eso como una profunda ofensa a la Argentina. Y lo ve como una especie de plan maquiavélico de antinatalista de la ONU. Y no, lo digo en serio porque son gente que lo piensa en serio. O otra gente que apoya a Milei porque es la manera de oponerse a la casta. ¿Qué es la casta? Son los políticos que estuvieron estos años, no son los políticos. No es que están en contra de los políticos porque nunca se está haciendo política, sino en contra de los políticos que estuvieron estos años, que son al fin y al cabo los que hicieron que el Estado presente sea en realidad más bien un Estado bastante ausente para la mayoría de los ciudadanos argentinos. Otros más estarán de acuerdo con Milei en cuestiones más tendentes a seguridad, defensa. Pero son todos temas que o Milei o su candidata a vicepresidenta van tomando y que no les de ustedes cuando votan, no sé, algunos primos, capaz que algunos de ustedes capaz que votan a Milei y que puede contestar sería bueno, pero no importa que hayan votado cada uno de ustedes, seguramente al candidato que hayan votado no les gusta todo. Y mucho menos cuando dicen, no, además no votaste a fulano, votaste a fulano con todos estos. Che, ¿te gustan todos estos? Esto es una rubia. Y aquí votaste, y bueno, pero... Bueno, la gente que votó Milei es lo mismo. No es que dice todo lo que dijo Milei me parece bien. Por eso tampoco entiendo esa cuestión de decir, no, la gente que vota a Milei en realidad no quiere lo que... Sí quiere. No quiere todo, quiere una parte. Igual que vos. No sos mejor. Empezar a no subestimar al votante del otro es algo muy, muy importante. En ese punto,
diría yo, estas derechas radicalizadas son un peligro real para las democracias. Mira, hay países donde la presencia de esas derechas radicalizadas fue una tensión fuerte. Pero bueno, pasó. Quiero decir, Brasil no dejó de ser una democracia. Uno puede decir, mira, bajó la calidad democrática porque hubo una mayor microviolencia durante muchos años que quizás, y que de hecho continúa a pesar de la derrota de Bolsonaro. Sí, pero bueno, está bien. La democracia pudo en algún punto incorporar, procesar y resistir ese embate, esa tensión. Lo mismo podríamos decir inclusive de Donald Trump, a pesar de ese final catastrófico con la toma del Capitolio. Ahora, en otros países eso no sucedió. Uno le cuesta pensar en Hungría como un país donde haya una democracia liberal. Porque las reformas legales hacen que ya no puede ganar otro que no sea el propio Víctor Orbán. Entonces, a veces las tensiones con la democracia liberal son tan fuertes que en algún punto la rompen. Eso obviamente dependerá de la sociedad de la que hablemos, del momento en el que hablemos, pero claramente vale la pena tomar nota de que no es apenas una cuestión de discusión de a mí me gusta A o a vos te gusta B, sino de que esa tensión con la democracia liberal, republicana, tradicional, formal, burguesa, limitada, capitalista, etcétera, que tenemos, es real. Hay una tensión con eso. Y si esa tensión se fuerza demasiado, quizá haya un problema. No quiere decir que lo haya necesariamente, de ningún modo, simplemente existe esa chance. Entonces, y yo voy terminando, perdón si me extendí demasiado. La pregunta original de Martín era las derechas del siglo XXI. Y tuvimos dos derechas en el siglo XXI. Primero, una derecha que durante mucho tiempo, yo diría hasta el 2019, fue aprendiendo a convivir tanto con la democracia que se transformó en un partido efectivamente fabricado para ganar elecciones, aun si no lograba tener razones en lo que él quería hacer, que era capaz de retroceder sobre sus propias banderas para poder ganar elecciones y poder mantenerse en el poder, a otra derecha radicalizada, donde tener razón importa mucho. Uno lo escucha a Javier Milei en los debates y no es que quiera ganarse al oponente, no es que quiera hacerse amigo del oponente y bueno, no, pongámonos de acuerdo y veamos cómo hacemos, de que en realidad queremos lo mismo. No, yo quiero que vos te vayas, yo quiero que vos no estés. Yo quiero que anularte porque tu presencia es ofensiva, terrible, riesgosa, dramática para mí. Y entonces tenemos dos derechas muy diferentes en el siglo XXI en Argentina, en el mundo, pero también en Argentina, que es al fin y al cabo lo que nos importa a nosotros. Y con esto, sin juro que termino, lo que yo diría es que por la dinámica que se dio en estos últimos 4 años, más allá de quién sea que pueda o no ganar las elecciones, incluso si no fuera el partido de Javier Milei, la dinámica lanzada, la forma de expresarse, los tonos, la manera de rechazar al otro, es algo que parece impuesto. Y eso me parece un poco más preocupante. Lo que en un texto que escribimos con Martín, que todavía no salió publicado, pero ya saldrá, llamamos el efecto sinergia. La idea de que se retroalimentan algunos sectores de la derecha mainstream con los sectores de la derecha radicalizada. Y radicalizan de ese modo al campo de la derecha en su conjunto y no apenas a ese sector radicalizado originalmente. Y eso un poco me parece el problema que estamos teniendo hoy por hoy.
En un momento vos bueno, hablabas de estos discursos, ¿no? que se perfeccionan en torno a producciones y demás, y lo que uno puede escuchar en Milei es que esto que vos decías, que hace política desde una antipolítica, esto de la anticasta, o incluso agarra el que se vayan todos, ¿no? Como esto de hacer política en base a eso. Y yo lo que me pregunto, un poco lo fuiste como contestando, pero como para romper el hielo, es ¿por qué funcionan esas propuestas, ¿no? ¿Por qué tienen como una llegada de un 30% de la población? Y creo que esto también un poco lo dijiste, pero uno se pregunta cuál es el potencial político real, ¿no? Es decir, hasta qué punto eso puede ser algo que salga del plano de lo discursivo a lo que realmente suceda en la realidad. Yo siento que cuando ganó Macri, todos pensamos que era la derecha, o sea, más a la derecha del espectro político, y ahora tenemos algo más a la derecha, pero también se lo fenómeno en Chile. En Chile, la UDI y el partido de Piñera eran la derecha, la UDI era pinochetista. Era un partido más a la derecha, de Cast, creo que más republicano también, que ganó las últimas elecciones. O sea, los chilenos pasaron de votar una constitución o una asamblea constituyente, como los pueblos indígenas, todo lo que sea, y de repente derogarla, o sea, abrogarla por un plebiscito, y en la nueva constituyente gana un partido que es tipo Milei. O sea, y otra cosa fenómeno, por ejemplo, antes la derecha en Brasil era el alcalde de San Pablo, creo que el Partido Socialdemócrata, ¿no? Ahora fue aliado con Lula para poder vencer a Bolsonaro. Es impresionante, o sea, es un movimiento a la derecha. Por eso un poco la pregunta tuya, ¿qué puede pasar con Milei? Yo personalmente me temo que puede ganar primera vuelta. Por el efecto cascada que puede ganar primera vuelta. Porque el efecto cascada se da en Chile. Es un partido minoritario que ganó las elecciones constituyentes. Entonces, ese es un riesgo real. Contestando un poquito a tu pregunta. Sí, también cómo puede no ser presidente teniendo toda la Cámara de Diputados en ahora en contra, y cómo va a ser un poco ese plan impulsivo del medio de plan político de casta, cómo lo va a llevar a cabo. Yo igual entiendo, pero a lo que apuntaba más, no si a él iba a poder llegar a ser presidente o no, sino si se puede ser presidente con estos discursos que mantiene antes de serlo. A eso iba, a eso cuando iba del potencial político real. No si puede llegar a ser presidente o no, sino que en un punto él pueda pasar esos discursos que quedan en esto tan incluso enfurecidos, ¿no? Con mucha violencia, pasarlo al plano de lo real. Yo creo que un poco actor que él también y sus votantes no reconoce, no tienen una identidad específica de quién es el otro. Por ejemplo, él cuando nombra a los zurdos, supongo, es como que se imaginan cualquier persona que pertenece al colectivo LGBT, feministas, socialistas, anarquistas y demás. Pero dentro de las personas LGBT o feministas también hay gente que sorprendentemente también está del lado de Milei, que votó a Milei. Uno puede ver casos específicos que lo hacen. Entonces como que no se reconocen a sí mismos como que son así como el enemigo de los libertarios, porque no... Interrumpí, después contestar otra pregunta, pero Milei no está en contra del colectivo LGBT. No hay que decir algo que no es cierto. Lo digo así con toda la letra para que se entienda. Uno le gustaría que el mal fuera todo el mal reunido, todo lo que no me gusta a Milei. Ahora, Milei nunca dijo jamás una palabra en contra del colectivo LGBT. Mirá que... Su candidato a vicepresidenta, sí. Sí. Y decía, la cantidad de peronistas que he escuchado decir barbaridades, mucho peores que las de Villarruel, y nadie hace ningún problema. Entonces, hay un problema muy grave cuando uno necesita ponerle, demonizar de esa manera, porque ¿sabe? Es tan fácil desarticular, decir, che, pero yo no dije eso. Vi el otro día un posteo en una red social en contra de Patricia Burri, diciendo, por culpa de Patricia Burri nos van a sacar los derechos a los gays. Patricia Burri votó a favor del matrimonio igualitario, votó a favor del aborto,
Actuaba a favor de la ley de identidad de género. Dice, no, pero estuvo en contra del artículo tal. Bueno, para un poco. O sea, está bien. O sea, cualquiera que no sea vos, eso es fascista. Tratemos de pensar, o sea, a ver, hay cosas de Javier Milei que están de derecha. Está tan por la derecha que no hace falta. Y al mismo tiempo nos permite pensar por qué, efectivamente, no porque tengan una disposición cognitiva las personas del colectivo LGBTQ que igual votan Milei, como pasó con Donald Trump, donde también había colectivos LGBT votando a Donald Trump. De hecho, por el caso de Pato Burri existe una agrupación que se llama La Puto Burri. Vos labraste con ese grupo. Así que, ahora, de lo que sienten contra Milei, y casi yo diría, no sé si los votantes, pero otra vez, los activistas, es del feminismo. Ahí hay otra cosa. Ese antifeminismo se justifica de un montón de maneras. Y si vos querés es muy amplio y podría en algún punto, obviamente, impacta. No tengo ninguna duda de que impacta en el colectivo LGBT. Ahora, eso no implica posicionarse en contra de los integrantes del colectivo LGBT. Ahí hay un problema. O en todo caso, si lo muy, digamos, como rizando el rizo un poco con las palabras, diría, quizás Milei, pero acá estoy interpretando, está en contra del colectivo LGBT. Pero no por LGBT, sino por colectivo. Y ahí me parece que está el problema. Porque ¿de qué está en contra? De la organización comunitaria, colectiva, comunal, de izquierda. Ese es el problema. Vos mencionaste más temprano redes, las redes sociales. ¿Sí? Me paso a comentar que, por ejemplo, dentro de Reddit hay como diferentes subreddits que tratan de diferentes temáticas, por ejemplo. El subreddit de Argentina es de derecha. El subreddit de Argentina es de derecha. Entonces, yo lo que quería plantear es lo siguiente. Lo pienso de cierta forma, como que se puede plantear que en Reddit y en otras redes sociales se está dando una esfera pública virtual, por así decirlo, que no se condice con la política real, pero sí se está armando una especie de socialización virtual, como decimos. Entonces, del paso de la teoría a la praxis, en ese sentido. En caso de que, por ejemplo, termine ganando Milei o que demás. ¿Cómo termina eso de funcionar a un nivel colectivo? Porque es una colectivización virtual que luego, cuando se tenga que enfrentar con la realidad, el caso de tener que hacerlo, tiene pinta de que terminaría sucediendo lo mismo que en cualquier revolución, de que termina matando a sus propios hijos. Quiero decir, ese encuentro. Porque el problema es el siguiente, ya son personas que están individualizadas, porque terminan accediendo a lo público desde lo privado, de sus casas, y desde, no sé, desde una vida cotidiana que termina transcurriendo muchas veces dentro de la propia casa o dentro de esa cotidianidad que no representa una política real. Entonces, ¿qué tanto se puede tensionar sabiendo que Milei no puede llevar adelante las políticas que propone? Una pregunta, un planteo general con respecto a esos espacios públicos virtuales. Ya tenemos una. Sí. Para cerrar. Bueno, la pregunta que te hago es una suerte de explicación inversa que te pido. Por un lado, vos explicás muy bien que tenés un fenómeno local, que es un fenómeno que se viene dando en varias zonas del planeta. Una pregunta, bueno, obviamente alterando el sistema político existente. ¿Qué, vos rastreaste alteraciones o deficiencias o conmutaciones en el sistema político precedente para que pudiera afrontar este fenómeno de las nuevas derechas? Es decir, ¿qué mutaciones o qué carencias, si se registran, pudiste registrar en el sistema político donde se vienen expresando estas nuevas derechas, para no hablar de local solamente, que habilitaron este surgimiento? Si
si esta pregunta, si tiene que ver, digo, la explicación inversa es no el fenómeno en sí, sino qué pasó en el contexto de esos sistemas políticos para que estas figuras pudieran aflorar. Empiezo por esta última. No parece haber nada porque se trata de sistemas políticos muy distintos los unos de los otros, de situaciones económico-sociales también distintas, y en todas, de todos modos, aparecieron de diferentes maneras, con diferentes ritmos, derechas radicalizadas. Sí parece haber una cuestión, pero es muy reciente, tenemos muy pocos casos, como para decir, nada, acá tengo algo interesante para decir. Hay, en los países parlamentarios, tienen como una puerta de entrada más baja, es decir, se hacen potentes antes, muy rápido, adquieren potencia, porque bueno, más fácil, digamos, la proporcional hace que se convierten en actores relevantes de la política en sus primeras elecciones, pero también les marca un límite, y es el hecho de que el resto de los partidos, post elecciones, pueden hacer acuerdos para excluirlos sin ningún problema. No necesariamente quiere decir que lo hagan, de hecho, algunos países no lo han hecho, al contrario, los han incluido, Austria, España, pero se los puede excluir con cierta facilidad en los sistemas parlamentarios. Los sistemas presidencialistas tienen la cuestión de que, claro, la entrada es más difícil, o sea, tiene que ser una ola suficientemente importante para llegar a tener un lugar relevante en la política nacional. Pero bueno, claro, el tema es que una vez que entran, ya está. y las consecuencias son inmediatas. Entonces, en este caso no parece haber, digamos, o sea, se pensó, en algún momento se dijo, no, los europeos decían, bueno, si tuviéramos un sistema que no nos permitiera esto, nos sacaríamos el problema de encima. Bueno, pero después sucedió Trump y dijeron, no, che, ¿sabes qué? No, nada garantiza que eso no exista. Y en el fondo, yo sé que esto es contraintuitivo, pero bueno, es normal, no que exista, pero el sistema democrático liberal con su pluralismo implica decir, mira, si alguno viene con esas necesidades locas, mientras no quiebre, vos lo tenés que bancar. Tenés que ver cómo lo procesás, pero te lo tenés que bancar, porque son tus principios. Si vas a hacer una ley, no, hagamos una ley para prohibir estos partidos. Y bueno, quedás así y mañana prohibís. Bueno, probemos los zurdos también. Es un problema, o sea, yo creo que contra eso no hay manera de anticiparse. Hay maneras de procesarlo cuando aparecen. Una de las maneras que se utiliza en Europa, yo tiendo a declarar que de la potencia tiene que ver con lo que se llaman los cercos sanitarios, esos acuerdos, y bueno, nadie va a armar gobierno con este. A veces funcionan, a veces no, el resto, y de hecho cada vez menos funcionan. Cada vez son más las derechas mainstream dispuestas a formar gobierno, incluso con derechas radicalizadas. Es cierto que eso muchas veces también es un juego doble, donde efectivamente las derechas radicalizadas llegan entonces al gobierno, pero pierden mucho de su radicalidad, porque al fin y al cabo son socios con otras y todo no puede. Pero sí logran implantar parte de su agenda. En los sistemas como el que tenemos nosotros, eso no es posible y nada indica, de hecho, tenemos las PASO que de alguna manera avisaron, che, mirá que viene por acá, ¿qué va a hacer la dirigencia política ante esta novedad? Nada. Que sea lo que tenga que ser. Entonces, no sé si es un problema del sistema como de las decisiones de la dirigencia política que tenemos. ¿Podría haberse tomado otra decisión? Sí, se podría, no lo veo para nada factible, pero es algo que podría ser pensable. Como de hecho, vos comentabas, bueno, cuando la alianza entre la centro-derecha y la centro-izquierda en Brasil para derrotar al bolsonarismo. Bueno, capaz que lo hubieran hecho antes, en la elección donde ganó Bolsonaro a Fernando Haddad, capaz que se evitaban los 4 años de Bolsonaro, pero no decidieron en ese momento hacerla, por el contrario. No era previsible que no era previsible. Era absolutamente previsible. Hasta que no le sucedió. Sí, absolutamente previsible que iba a ganar Bolsonaro. No, pero previsible es un mes antes. No, yo la cantidad de escenas que gané.
¿Y quién va a ganar ahora entonces? Después lo charlamos en clase. No, era obvio que iban. Era obvio, salvo para algunos colegas politólogos que decían, no, porque a nosotros el horario electoral, digo, pero ¿qué horario electoral? No importa, yo veo que toda la gente tiene teléfono, ya está, listo. Lo que importa es eso. No importa, o sea, los politólogos brasileños tienen una especie de fijación de quien tiene más tiempo en el horario electoral gana las elecciones. Eso no... Era cierto antes, ya no es más cierto. En la televisión, para la única publicidad posible en Brasil es en el tiempo que el Estado te adjudica en la televisión. En un país donde la televisión es muy importante, donde lo que hace las dos, yo haría una, pero ponerle dos cadenas de grandes de televisión es lo más importante, es la agenda pública, y decimos, bueno, si este partido, el de Bolsonaro, no tiene segundos porque no tiene votos, no hay manera que gane. Pero mira que no importa, qué sé yo. No, sí, porque yo te muestro, luego no importa la televisión no importa. De hecho, en Argentina, todavía hoy estaba mirando acá unos colegas, no, porque esto lo inventaron los medios, pero ¿qué medios? Y si Milei le agradeció a Fantino que él lo inventó, pero no importa. No importa cuánta gente ve a Fantino. 1 punto, 2 puntos de rating, 3. Lo votaron 7 millones de personas. No que 7 millones de personas veían animales sueltos. Me parece que se está pifiando mucho ahí el tipo. Todas las preguntas que te decían, ¿cómo va a gobernar? No tengo la menor idea. No. A eso voy a preguntarle más bien a un periodista que tiene data. Digo, yo leo las mismas cosas que leen ustedes ahí en el diario, diciendo, bueno, algunos dicen que los equipos se los va a formar Macri, puede ser. Algunos dicen que está hablando con algunos empresarios del sector educativo, del sector salud, para que le armen los gabinetes que a él no le importan, puede ser. No tengo la menor idea. Está claro, sí, que más allá de lo que él diga, esos famosos equipos técnicos no parecen al día de hoy armados. De hecho, ni siquiera en el tema que supuestamente es más relevante, que tiene que ver con lo económico, que se empezó a armar hoy. Entonces, vamos a ver. Ahora, tampoco es la primera vez que sucede en América Latina. Hoy comentábamos con Martín una versión que tenía ayer con otros colegas, que dicen la comparación quizás no sea tanto con Bolsonaro, sino con otro presidente brasileño, con Fernando Collor de Mello, que fue el que ganó las elecciones en el año 92, la primera que en el 88, en el año 88 a Lula, y que fue presidente sin partido, un presidente absolutamente personalista, ganó, vamos a decir así, la primera vuelta fue a balotaje, le ganó a Lula y asumió sin tener una estructura partidaria propia, sin ninguna alianza clara con los sectores empresariales de poder, sin sustento sindical porque eso estaba en el PT. Fue presidente 2 años, se lo acusó de corrupción y antes de que el juicio político se llevara a cabo renunció. Abdalá Bucaram, otro presidente, no brasileño sino ecuatoriano, también accedió un poco de carambola para ser presidente de Ecuador. Estuvo, no sé, 9 meses, 1 año en diálogo, quizás, no me acuerdo, pero fueron unos meses. Y el Congreso decidió que estaba loco, lo declaró loco, o sea, clínicamente insano, y le quitó la presidencia. ¿Puede suceder eso en Argentina? Y podría suceder. Puede ser todo lo contrario, en el sentido de que todos los equipos que venían apoyando a Cambiemos ahora apoyen al futuro casi seguro ganador que sería Milei si conserva este apoyo. También podría ser. Digamos, ahí no está escrito. Y no lo sé. No. Habría que acá consultar no a alguien que estudie derechas desde la historia y la sino a un analista político que piense, bueno, estas son las jugadas y que hable con los protagonistas para ver
qué es lo que efectivamente está sucediendo tras bambalinas. Si efectivamente hay acuerdos posibles o no con el PRO, si efectivamente hay acuerdos posibles con estos empresarios o no, pero la verdad que no lo sé. Bueno, lo de las redes. Le traduzco al castellano, disculpen, estamos hablando de hiato cultural. Lo de las redes, a ver, y eso lo logramos bastante con Martín y con Ezequiel Safferstein, y que nos parecía muy interesante porque hubo un momento, ahí por 2019, 2020, donde decían, no, esto de los libertarios, esto de las redes, no importa. Y vos decís, pero escúchame, los mismos que están en las redes son los que van a las marchas, o algunos, no todos, en las redes hay mucha más gente, pero estoy viendo que son los mismos, dicen las mismas cosas, usan la misma jerga. Cuando uno ve palabras repetidas que no son del lenguaje cotidiano de todos los demás y que se repiten en las redes y en esas marchas, y bueno, esta es la misma gente, ahora es el lenguaje. Entonces, acá algo está pasando. Entonces, hay efectivamente un paso a la acción que precede a la política partidaria, o sea, la formación de la libertad avanza. Y ese me parece que se ve también cuando digo, bueno, Milei es el candidato de TikTok. Dice, che, pero Milei hace actos con megáfono, como lo que hacía el viejo más, no el nuevo más, cuando yo era joven. O sea, se plantaba con el megáfono en la plaza y empezaba a gritar. Más tradicional que eso no hay. Y no faltaba gente. Entonces, hay una idea de decir, no, es solo esto. No es solo, es eso. Pero también es todo lo otro. Es todo lo tradicional que había en la política más tradicional, de agarrar el megáfono, la de hacer caminatas por los barrios populares, más de político tradicional no hay. Vamos a hacer una caminata por el barrio, saludar a los vecinos. Hago lo mismo. O sea, los repertorios no tienen dueños. Que es otro tema sobre el que trabajamos con las formas de protestar de esas derechas. Y me toca solo 2 segundos, porque recuerdo que en la época de las marchas llamadas de la infectadura con K, fue el gran escándalo cuando se colocaron bolsas mortuorias con los nombres de políticos, de dirigentes de organismos de derechos humanos. Y decían, no, esto jamás sucedió en Argentina. ¿Cómo esto solo lo hacen los fascistas? Digo, mirá, el tema es que, claro, todas estas bolsas mortuorias es lo mismo que hacía la izquierda para acusar a los militares yanquis en la guerra de Vietnam, mostrar los cuerpos. Las formas de protestar no son ni derecha ni izquierda, no es inmoral. O sea, porque la acusación era, es inmoral. Cuando lo usamos nosotros está bien, cuando lo hacen ellos no. Quemaron una figura de, no sé, Cristina. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a poner figura? Che, pero yo, no sé si hoy se sigue haciendo, porque hace rato que no había ninguna marcha, pero toda mi juventud iba a marcha donde quemábamos a Menem, a Garay, al tío Sam, a Margaret Thatcher, y todos muy felices estábamos. Nadie dice, no, qué antidemocrático, ¿cómo vas a quemar a Menem? Nos parecía bárbaro. Nos parecía que estaba perfecto, que era nuestra expresión popular. ¿Por qué va bien que lo hiciéramos nosotros y está mal que lo hagan ellos? Pero es cierto que hay algo que adentro nuestro dice, che, esto está bien, porque nosotros somos los de abajo. Ellos son los malos. El tema es que efectivamente, si le sacamos la categoría moral de los buenos y los malos, hay algo ahí, que es que esos grupos de derecha suelen pegar o apuntar contra, no pegar en el sentido sino de apuntar hacia, de tomar como adversario a los grupos más débiles, a los grupos excluidos, a los grupos menos poderosos, mientras que esos mismos actos desde la izquierda suelen ser más bien al revés, tienen como blanco, como objetivo, los grupos más poderosos. Y en ese punto hay algo que se entiende, que no es moral, pero que se entiende, es decir, una especie de ética pública que nos explica por qué nos parece bien una cosa y nos parece mal la otra. Pero ojo con llevar de esa ética pública a una distinción moral de esos son malos, otros somos buenos, porque ahí la pifiamos.
perdí un poco con esto y no sé si respondí bien lo de las redes, pero bueno, de última, si no, vuelve en la segunda tanda. Y lo del populismo. A ver, en Naciones Sociales tenemos un debate con el populismo que no se va a acabar nunca. Yo aprecio a todos mis colegas que trabajan con el concepto populismo. Soy amigo de Gerardo Boy Carles, que tiene una posición sobre el populismo. No soy tan amigo, pero conozco y me siento cercano a María Esperanza Casullo, que dice algo que no tiene nada que ver con lo que hizo Boy Carles, y dice esto es el populismo. Conozco a Paula Biglieri, que dice no, el populismo es otra cosa. A mí me gusta mucho, particularmente, uno que no es argentino, que es Pierre Lostigui, que dice el populismo es esto otro. Y me parece que lo que hace Pierre Lostigui sirve más que todo lo que hacen mis amigos argentinos, pero tampoco digo, no, este tiene razón, otro se equivoca. Y por eso es muy difícil decir, bueno, cuando dicen Milei es populista, trato de abstraerme de todas las definiciones de populismo que andan dando vueltas y tomo la única definición de populismo que para mí el propio Milei tomaría como válida, que es la de Murray Rothbard. Murray Rothbard es un autor complicado porque tuvo diferentes momentos. En algún momento fue austríaco, en otro momento fue anarcocapitalista, en otro momento fue libertario, en un momento se acercó a la izquierda, después volvió a la derecha. Pero hay un texto de Murray Rothbard que yo creo que es básicamente lo que está haciendo Milei en la campaña, que se llama Una estrategia para un movimiento populista de derecha. Donde dice, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, y está haciendo lo que está haciendo Milei, todo, salvo un par de cosas, salvo el tema del aborto y el tema del partido, pero todo lo demás es calcado, es la agenda de Milei. El tema del Banco Central, ley y orden, valores tradicionales, todos los temas, todos. Y él llama a eso una estrategia populista. ¿En qué sentido? Dice, el populismo de derecha lo que tenemos que hacer es lograr poner en cortocircuito a la élite progresista y moderada que hoy impera en Estados Unidos. Texto, digamos, escrito pensando en la política norteamericana. Esta élite que está en las universidades, que está en los medios de comunicación, que está en los partidos políticos, incluso en el partido político que debería representar a la derecha, el Partido Republicano, es lo que nos tenemos que sacar de encima. La tenemos que poner en cortocircuito. ¿Cómo? Creando un movimiento, no un partido, un movimiento, porque un partido no sé, primero implica mucho tiempo, nos pone trabas, a la institucionalización no nos deja hacer, no va a permitir esto que yo quiero hacer. Un movimiento que tenga propuestas urticantes, revulsivas, terribles e inaceptables para las élites. No decimos moderen lo que están haciendo, decimos abajo el feminismo, abajo todos los privilegios de las pequeñas minorías, abajo las cuotas de raza y de género, basta. No decimos, bueno, veamos de poner un límite, no, estamos en contra absolutamente. No decimos, che, cuiden la emisión, decimos, destruyan la Reserva Federal, que es el Banco Central. Decimos, anúlenla, listo, se acaba, no hay más. No decimos, o sea, somos extremos. Con ese movimiento tenemos que lograr destruir la élite. Y es eso lo que yo considero, dice, un movimiento populista de derecha. Eso que Rothbard considera un movimiento populista de derecha es la razón por la que me parece que vale la pena llamar a Milei un populismo de derecha. Después están todas discusiones teóricas acerca de qué es el populismo, si es la CLO, no es la CLO, es MUF y no la CLO, el segundo la CLO, el primer la CLO. Ok, son discusiones interesantísimas, pero no me parece que sean fundamentales para el modo en que vale la pena usar el término populismo de derecha para el propio Milei, porque el propio Milei se reivindica un seguidor de Rothbard. De hecho dice, yo era un economista ortodoxo más, normal, y un día leí a Rothbard y vi la luz. Y ya está, ahora me compartí estas nuevas ideas. Bueno, ahí están las ideas. Y uno lee los textos de Rothbard y dice, pero no hay ninguna distancia, es como si se aplicara. Entonces cuando hoy está leyendo el que dice, no, porque está tomando la receta de Bannon. Digo, me parece que está bien, puede ser que la receta de Bannon también, pero me parece que es tan rothbardiano
es difícil no ver cómo están todos los temas ahí. Insisto, con una excepción, el tema del aborto. Por eso digo, cada país, estas cosas tienen modulaciones distintas. ¿Por qué Raúl decía no el tema del aborto? Porque dice, es un tema muy controversial, yo que soy libertario estoy a favor, los conservadores más tradicionales están en contra, yo quiero crear un movimiento amplio capaz de destruir la élite, ese tema lo sacamos de agenda. Pero mi ley no solo no lo saca de agenda, lo pone en agenda. Digo, la ley ya está, no estaba más en agenda y lo reposiciona en agenda. ¿Por qué? Y yo creo que porque el antifeminismo es muy importante para su estrategia política. Es lo que le permite unificar cosas que no tienen mucho que ver la una con la otra, pero que se juntan en ese combate al feminismo. Eso no quiere decir que todos los que votan a mi ley tengan en contra del aborto. Quiere decir que esté eso presente permite que gente de distintos lugares esté ahí juntándose. Sí, una característica común que tiene el ascenso de Bolsonaro y este supuesto ascenso de Milei es la creación de una figura a la que atacar. En el caso de Brasil era Lula, que estaba siguiendo distintos procesos por aquello del proceso del Lava Jato, y aquí es Cristina Fernández. Creo que visiblemente ella es la figura que concentra los ataques y también de casi toda la gente que lo vota, que lo vota a él, digamos, como que hay un enemigo caracterizado en la figura de una mujer. Creo que también eso le sirve para introducir el tema del feminismo al mismo tiempo, o sea, digo, es bastante simbólico. También me parecería interesante ver qué responsabilidad asume el kirchnerismo por el ascenso de Javier Milei. O sea, creo que hay claras responsabilidades, pero digamos, eso lo tienen que discutir dentro de cada uno. Y en el tema dentro de cada espacio, digamos, ¿no? Pero en el tema de las redes sociales, en el caso del bolsonarismo, rápidamente formó sus redes y básicamente la militancia se basaba en grupos de WhatsApp, grupos de las iglesias, grupos de las escuelas, grupos de las iglesias evangélicas, distintos tipos de grupos donde la gente solo tenía como una necesidad de crear espacios informativos propios para negar toda la otra realidad, digamos. Entonces me parece que es necesario avanzar sobre ese territorio para poder ofrecer alternativas de comunicación que lleguen, por ejemplo, a los jóvenes. O sea, yo en el 1976 tenía 14 años y mi vivencia de la historia no es la misma de ustedes, y mucho menos de un pibe que está ahora en la escuela, que digamos, se han olvidado de enseñar, y además hay mucho enojo con el gobierno. Mucha gente vota porque es la posición más extrema contra el gobierno, contra lo que representa su situación económica, contra lo que ve en la calle. Entonces yo creo que no podemos cerrar los ojos sobre eso y convencer a las nuevas generaciones, porque además decimos no hay derecha. Cuando nosotros en los años 83 militábamos a favor de los juicios, sabíamos que había una derecha, que nos pudieran cagar a palo a cada vuelta a la esquina, igual íbamos a pararnos 10 en la puerta de la municipalidad. ¿Sí? Y lo más difundido era esa nebulosa de nadie, de sin ideología, y después estábamos nosotros y esos grupos, ¿sí? Y hay grupos neonazis que se reúnen aquí, obviamente que nosotros no vamos a ver que Ruggier de allá o aquel otro va y se junta en una quinta para celebrar el 24 de marzo con un asado. Entonces no podemos ser ingenuos de que eso nos está sorprendiendo. Ahora han encontrado la manera de llegar a tener el poder. Ahora lo que nosotros hemos encontrado es la manera de evitar que lleguen. Tenemos 3 meses. Entonces, esta inteligencia, que es a la que ellos odian también, porque a Bolsonaro también lo seguían los terraplanistas, los antivacunas, mucha gente namasté. O sea, le digo yo namasté, pero es espacio, ¿se entiende? Yo me elevo y no me importa lo que me pase a mí acá alrededor, ¿se entiende? Entonces, en esos sectores, creo que hace falta decir cosas y contar la historia de nuevo, porque como la contamos, parece que no sirve. No, Franco, ¿querías hacer una pregunta? Ahí estamos.
No, primero Sergio, no sé si te entendí bien, pero espero que pierdas la apuesta y tengas que pagar muchas cenas. No, yo pensaba en relación a cuando hablaste de las características que uno le indica a los votantes de ahora de Milei, ¿no? Coincido con mi compañero de que siempre han existido y existen grupos duros, vinculados a la derecha, que siempre siguen reivindicando un mismo ideario. No creo que ese sea el ideario que reivindican los votantes de Milei, aunque sí creo, como vos decías, que no podemos pensar al voto de Milei solamente como un voto bronca porque el tipo hace ruido y ya, sino que ahí aparecen otros elementos que algunos he estado pensando estos días, quería saber tu opinión, ¿no es cierto? Primero que claramente en los últimos años ha habido un cambio en la subjetividad de las personas vinculado, ¿no?, al capitalismo de plataforma, a las redes sociales, ¿no?, a forma de vincularse mucho más individualizadas, que forman menos comunidad, pero también, y por haber charlado con gente que lo ha votado a Milei en esta elección y no sé qué harán en las próximas, hay como una frustración muy grande respecto a lo que este sistema político que tenemos ha garantizado, ¿no? Una pérdida de la esperanza de algunos grupos, y ahí me parece que también aparece como esta cuestión de, bueno, en mi experiencia de vida yo he visto todas estas posibilidades, un poco de centro izquierdo, un poco del centro derecha, pero la vinculo dentro de un mismo sistema que no ha logrado romper con el techo que tenemos como sociedad en los últimos años, que después podemos vincular un montón de otros factores estructurales que interceden, pero a partir de ahí se vincula, y bueno, y capaz que sí, capaz que la justicia social no es por donde va, capaz que no va porque el Estado regule la economía, capaz que no, que el feminismo no va, y entonces como que un poco también se terminan asumiendo posiciones de derecha, me parece, por la frustración respecto al presente y que terminan replanteándose a ver si efectivamente es por otro lado. Eso es algo que pensaba que aparece ahí en los argumentos que toman algunos votantes de Milei. No sé qué pensabas vos, digo, de cara a estos 2-3 meses que nos quedan para seguir dando batalla. Son dos. No se entusiasmen que no hay tres. Yo no soy, digamos, estratega político de campaña, no tengo la menor idea. Si supiera, estaría quizá propuesto. No sé. Y me parece que en un punto no, más allá de que obviamente importa mucho la militancia, no creo que dependa de la militancia. Sinceramente, en mi opinión, hoy. Depende de la decisión de los dirigentes con respecto a cómo, con qué estrategia afrontar el desafío. Lo que veo por ahora es la idea de decir, bueno, mira, yo apuesto no a frenar esto que me parece peligroso, sino a ver cómo entro yo y no el otro a combatir esto que es peligroso. Si entro yo, gano. En ese combate donde los otros dos jugadores, el de la centro derecha, el de la centro izquierda, o del peronismo y del antiperonismo, yo creo que Milei no es antiperonista para nada, pero otra discusión, donde jueguen diciendo, bueno, mirá, capaz que sí, pero puede ser que en esa diatriba de quién es el que entra, no entre ninguno de los dos y Milei gane en primera vuelta. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Es perfectamente posible. Puede ser que inclusive algunos dos lleguen para disputar en segunda vuelta, pero la oleada haga que se pierda. Entonces, no me imagino cuál es la articulación de base sin la decisión, vamos a decir, estratégica de los dirigentes de, che, vamos por este lado. Claro, no se empujan los dirigentes. Yo no lo veo tan claro. Se puede hacer, obviamente, la militancia de base o militancia silvestre o micromilitancia, siempre se puede hacer. Me parece que primero corresponde una decisión estratégica, pero bueno,
obviamente nadie está obligado, no importa qué tan orgánico o inorgánico sea con respecto al partido que eligió, pero obviamente me parece que depende un poco más de los actores que están en lugares de responsabilidad que de las bases sociales y militantes. Hoy, digo, pues no estamos hablando de una construcción, no son 3 meses, son menos de 2. Y con tiempos acelerados en una situación económica que se deteriora día por día y que en ese deterioro le provee nuevos insumos a aquel que viene a impugnar todo. Acá el compañero recién decía, bueno, no, impugnan a Cristina Fernández de Kirchner. No lo creo. Sinceramente no lo creo. O la impugna tanto como impugna a los moderados del PRO. Y ahora incluso a los no moderados del PRO. Me parece que ver esto en una posición de Milei es la misma vieja derecha, no es la misma. Es el gorila, no es gorila. Digo, representa, de hecho, se la pasa hablando bien de Carlos Menem, no sé, bueno, pero Menem no era peronista, era peronista. No será peronista que le gusta acá al compañero, pero era peronista. Y es, después de Alberdi y Alberto Venegas Lichijo, es el tercero de ser más mencionado por Milei, Carlos Menem y Domingo Cavallo. Entonces, hay un problema de cómo él puede jugar a las dos puntas al mismo tiempo, siempre corriendo a las dos puntas en el sentido de peronismo-antiperonismo, pero al mismo tiempo mantener todo ese campo de la derecha. A ver, perdón, bueno, en algún lado está este cuadro que hemos hecho hace varios años tomando, yo les decía, que cuando habla público, no sé si se ve bien, calculo que no. Son los 4 cuadrantes de la política que había pensado Ustigui, izquierda y derecha, arriba y abajo, o sea, populismo y no populismo. Y en base a ese cuadro nosotros pensamos, ¿por qué el PRO tenía alguna chance de ganar? Porque lograba al mismo tiempo, esto lo hacemos en el año 2014, porque lograba al mismo tiempo capturar los votos de derecha, de toda la derecha, de la derecha antiperonista y de la derecha más bien peronista. Ex-votantes a lo mejor de Menem, ex-votantes de, bueno, votantes no, pero simpatizantes de la vieja derecha peronista, y todos los votos de la derecha liberal conservadora tradicional, antiperonista, elitista, gorila. Pero al mismo tiempo lograba, desplazándose hacia el centro entre derecha e izquierda, o sea, no siendo tan de derecha, lograba capturar partes del voto no peronista, incluso de izquierda. No lo votaban solamente las personas que se sentían a la derecha, lo votaban personas que se sentían a la izquierda, pero para las cuales ser antiperonista era muy importante. Tan importante que incluso iban a votar no a la centroizquierda, sino a la centroderecha, para derrotar al peronismo. En el caso de Milei, es algo tan transversal ese posicionarse a la derecha. Dice, bueno, logra capturar todo el espacio de derecha. Pareciera que no, porque hay un espacio de derecha que está dentro del PRO, pero logra capturar un espacio anti-bajo, populista, antielitista, el nombre que querramos poner, incluso que no es de derecha, pero que impugna los valores de la élite progresista, de la élite no progresista. O sea, hace el trío de espacios inversos, y eso le da chance. Yo no digo que eso lo vaya a lograr, estoy diciendo que es plausible esa cosa. Yo le podría preguntar, muchos de ustedes, probablemente por unas razones estadísticas, hayan votado a lo mejor a alguno de los dos candidatos de Unión por la Patria. El otro día salió una encuesta, ayer salió una encuesta, bueno, de los candidatos que votaron a Juan Grabois en Unión por la Patria, en un hipotético caso de que el balotaje fuera Milei contra Bullrich,
la mitad votaría Milei. ¿Por qué? Porque Bullrich es gorila. No sé si es el caso de ustedes, pero algunos lo pensarán. Algunos lo pensarán porque les preocupa más el antiperonismo, un antiperonismo que fue virulento, que fue continuo durante, pongamos, desde el año 18, 19, que Macri comenzó a reafirmar ese discurso de los 70 años de decadencia, hasta más recientemente, que bueno, con todos menos con el kirchnerismo, el kirchnerismo no se puede, hasta que menos el kirchnerismo no. Bueno, pues ahí tiene su peligro más existencial, quizás, que el derechismo más genérico de Milei. No sé si esto, yo les cuento, pero lo escuché hoy por la radio, lo de la encuesta. No sé si es el caso de alguno de ustedes, pero no siempre todo funciona como nos funciona a nosotros mismos, diciendo, yo estoy acá, estoy bien, todo lo que están enfrente están mal. La gente se posiciona de forma más compleja y sobre todo cuando tenemos tres actores, porque no es que se mueve uno solo, no solo se mueve Milei, también se mueven los otros dos. Pues en algún punto depende cómo se muevan los tres para los reacomodamientos posibles. Y por eso no sé hasta qué punto las estrategias más, vamos a decir, de base pueden ser tan efectivas. Pero hasta ahí llego, porque insisto, yo no soy estratega político, no soy analista político, no tengo data interna de ninguno de los tres grupos políticos, entonces no sé, a lo mejor si fuera, me parece una pregunta más para hacer a una persona que esté más metida y que pueda tener una mejor idea de si vamos por este lugar. La verdad no soy el depositario ideal de la pregunta. Vamos a cerrar por una cuestión de tiempo, de volver al espacio más que agradecidos porque estén acá. Agradecemos a Sergio por haber venido a otra actividad y aún haber hecho esto. Agradecemos a Construyendo Historia que se cargó la actividad del hombro. Y agradecemos a Martín, el gran articulador de todo esto que nos permitió.